Bienvenidos a otra entrega de curiosidades cuidadosamente seleccionadas. En estos momentos es cuando te das cuenta de que la naturaleza, el cuerpo humano y hasta los objetos más cotidianos están llenos de misterios que ni te imaginabas. Por ejemplo, a mí me cuesta hasta abrir la boca por las mañanas para desayunar, mientras que los flamencos comen con la cabeza al revés. En definitiva, aquí no estamos para juzgar estilos de vida, a menos que te guste poner piña o ananá en la pizza, en cuyo caso hablaremos luego. Así que ponte cómodo, déjate un like en el video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, prepara tu cara de "no puede ser" y comencemos con todas las curiosidades que preparé para hoy. ¡Let's go! El origen del Monopoly. El famoso juego de mesa Monopoly fue creado durante la Gran Depresión en 1935. Sin embargo, lo curioso es que una mujer llamada Elizabeth Magie inventó un juego similar en 1903, llamado The Landlord's Game, el juego del arrendador. Su intención era enseñar sobre los peligros del monopolio. Décadas más tarde, Charles Darrow adaptó la idea y lo convirtió en el Monopoly que conocemos hoy. Darrow vendió el juego a Parker Brothers y se convirtió en el primer millonario por un juego de mesa. Aunque Magie también recibió algo de reconocimiento, su aporte no fue tan reconocido hasta años después. El chicle existe desde hace miles de años. Masticar chicle no es una moda reciente. De hecho, la gente ha estado masticando sustancias similares al chicle durante miles de años. Los antiguos griegos masticaban una resina llamada mastija, que provenía del árbol del lentisco. Mientras tanto, los mayas masticaban la savia del árbol de chicozapote, una sustancia pegajosa parecida al chicle. El chicle moderno se desarrolló en 1872, cuando Thomas Adams, un fotógrafo e inventor, comenzó a experimentar con la savia de árbol para crear la primera goma de mascar comercial, el arcoíris de fuego. A pesar de su nombre, un arcoíris de fuego no tiene nada que ver con llamas o fuego. Se trata de un fenómeno atmosférico raro que ocurre cuando la luz solar pasa a través de nubes cirrus a gran altitud. Para que ocurra, el Sol debe estar a más de 58 grados sobre el horizonte y los cristales de hielo en las nubes deben estar alineados en un ángulo exacto. El resultado es una serie de colores brillantes en el cielo que se asemejan a un arcoíris horizontal. Este fenómeno es más común en las zonas cercanas a los polos. Los flamencos se alimentan con la cabeza al revés. Los flamencos tienen un método de alimentación muy particular. Lo hacen con la cabeza al revés. Esto se debe a que utilizan un mecanismo de filtración en su pico para separar el agua y el lodo de los pequeños crustáceos y algas que consumen. Al inclinar su cabeza hacia abajo y pasar el agua por una serie de laminillas dentro del pico, logran extraer su alimento. Curiosamente, los flamencos deben esta postura peculiar a la forma de sus picos, que están adaptados específicamente para este tipo de alimentación. La aurora boreal suena, pero no siempre la escuchamos. Además de ser un espectáculo visual impresionante, la aurora boreal también emite sonidos. Aunque la mayoría de las personas no los puede escuchar, quienes han estado en lugares remotos bajo las luces del norte han descrito el sonido como un crujido o chisporroteo. Estos ruidos han desconcertado a los científicos durante años, pero algunas teorías sugieren que los sonidos son provocados por partículas cargadas que interactúan con el campo magnético de la Tierra, creando pequeñas explosiones en la atmósfera. El cerebro humano puede generar suficiente electricidad para encender una bombilla. El cerebro humano es un órgano increíblemente activo que produce aproximadamente 20 vatios de electricidad, suficiente para encender una bombilla pequeña. Esta electricidad es generada por las neuronas que se comunican entre sí a través de impulsos eléctricos. Aunque el cerebro representa solo el 2% del peso corporal de una persona promedio, consume aproximadamente el 20% de la energía total del cuerpo. Esa energía es vital para funciones esenciales como el pensamiento, la memoria y el movimiento. Aunque tengo la teoría de que existen personas cuyos cerebros no emiten ni media pizca de electricidad, porque si de pensar con coherencia se habla. Bueno, mejor sigamos.
Las estrellas de mar pueden regenerar brazos y hasta regenerarse completamente. Las estrellas de mar tienen una habilidad asombrosa. Pueden regenerar sus brazos si los pierden. Pero lo más increíble es que, en algunos casos, un solo brazo puede regenerar una estrella de mar completa, siempre que contenga una porción del disco central del cuerpo. Este proceso puede tomar varios meses o incluso años, dependiendo de la especie y las condiciones ambientales. Esta capacidad de regeneración también les ayuda a escapar de los depredadores, ya que pueden sacrificar un brazo para salvarse. El pez que cambia de sexo. Algunas especies de peces tienen la sorprendente habilidad de cambiar de sexo durante su vida. Un ejemplo común es el pez payaso, que vive en grupos jerárquicos donde solo la hembra dominante se reproduce. Si la hembra muere, el macho más grande cambia de sexo y asume el papel de la hembra reproductora. Este fenómeno se llama hermafroditismo secuencial y es bastante común en el mundo marino. En muchos casos, este cambio de sexo es una estrategia de supervivencia que maximiza las posibilidades de reproducción en entornos donde las parejas sexuales pueden ser difíciles de encontrar. El Día Internacional del Pelirrojo. Los pelirrojos representan solo alrededor del 2% de la población mundial, lo que los convierte en un grupo bastante exclusivo. Cada año se celebra el Día Internacional del Pelirrojo, un evento que comenzó en los Países Bajos en 2006. El festival fue creado para reunir a personas pelirrojas de todo el mundo y celebrar su distintivo color de cabello. Lo interesante es que el gen responsable del cabello rojo, MC1R, es recesivo, lo que significa que ambos padres deben portarlo para que un niño nazca pelirrojo. La estación de tren más concurrida del mundo. La estación de tren Shinjuku, ubicada en Tokio, Japón, ostenta el récord mundial de ser la estación más concurrida del mundo. Cada día, más de 3 millones de personas transitan por esta estación. Con más de 200 salidas y entradas y una red subterránea gigantesca de tiendas y restaurantes, Shinjuku es una verdadera ciudad bajo tierra. A pesar de su inmenso tamaño y tráfico, la estación es conocida por su eficiencia, un testimonio de la precisión del sistema de transporte japonés. Los tiburones tienen un sentido eléctrico. Los tiburones tienen una capacidad sensorial única llamada electrorecepción. Esto les permite detectar campos eléctricos en el agua generados por los movimientos de otros animales, incluso si están ocultos. Esta habilidad es posible gracias a unas pequeñas estructuras llamadas ampollas de Lorenzini, que se encuentran en la piel del tiburón. Con esta capacidad, los tiburones pueden localizar presas incluso en la oscuridad total o bajo el fondo del océano. Es uno de los sentidos más sensibles del reino animal, lo que los convierte en cazadores extremadamente efectivos. Las libélulas son expertas cazadoras. Las libélulas son consideradas algunas de las cazadoras más eficientes del reino animal. Capturan a sus presas en pleno vuelo con una tasa de éxito del 95%, un porcentaje muy superior al de otros depredadores. Su capacidad para cazar con tanta precisión se debe a su excepcional visión, ya que tienen ojos compuestos que les permiten ver en casi todas las direcciones al mismo tiempo. Además, pueden calcular el movimiento de sus presas y ajustar su trayectoria en el aire para atraparlas con precisión. Las cebras tienen rayas para protegerse. Las rayas blancas y negras de las cebras no solo son distintivas, sino que también sirven como una defensa natural contra los depredadores. Los científicos creen que las rayas pueden confundir a los depredadores, como los leones, al dificultarles enfocar un solo objetivo cuando las cebras están en movimiento en grupo. Además, investigaciones recientes sugieren que las rayas pueden ayudar a las cebras a mantenerse frescas, ya que crean corrientes de aire en su piel. Otra teoría sugiere que las rayas podrían disuadir a los insectos, como las moscas tsetse, que son menos propensas a picar a animales con patrones rayados. Los bebés nacen con más huesos que los adultos. Un bebé humano nace con aproximadamente 300 huesos, pero a medida que crece, algunos de estos huesos se fusionan y el adulto promedio tiene 206 huesos. Esta fusión ocurre principalmente en el cráneo, donde varios huesos se unen para formar una estructura más fuerte y sólida. Este proceso de crecimiento y fusión de los huesos es una de las razones por las cuales los bebés son más flexibles y tienen una capacidad asombrosa para curarse.
Sin embargo, una vez que alcanzamos la edad adulta, nuestros huesos ya no se fusionan más. El café más caro del mundo proviene de excremento. El café más caro del mundo, llamado Kopi Luwak, se obtiene de granos que han sido ingeridos y excretados por una civeta, un mamífero parecido a un gato. La civeta come los granos de café, pero su sistema digestivo no los descompone completamente, y los granos son recolectados de sus heces, limpiados y tostados. Este proceso le da al café un sabor distintivo que es altamente valorado, aunque también genera controversia debido a preocupaciones sobre el bienestar animal y la recolección de los granos. Si bien soy un amante del café, creo que voy a desistir de probarlo. No sé qué dirán ustedes, pero no me genera una imagen muy agradable. El canto de las ballenas jorobadas. Las ballenas jorobadas son conocidas por sus largos y complejos cantos que pueden durar hasta 20 minutos y repetirse durante horas. Estos cantos son exclusivos de los machos y se cree que son utilizados como una forma de atraer a las hembras o de marcar territorio. Lo curioso es que todas las ballenas de una población cantan la misma canción, pero la melodía evoluciona con el tiempo. Los científicos aún no entienden completamente cómo y por qué cambian las canciones, pero creen que es una forma de comunicación compleja que se transmite entre generaciones. El pulpo puede escapar por cualquier espacio del tamaño de su pico. Los pulpos tienen cuerpos increíblemente flexibles, ya que no poseen huesos. De hecho, la única parte dura de su cuerpo es el pico, similar al de un loro, que se encuentra en el centro de sus tentáculos. Esto significa que un pulpo puede escapar a través de cualquier espacio por el que su pico pueda pasar. Los pulpos son maestros del escape en acuarios y laboratorios, encontrando a menudo formas ingeniosas de salir de sus tanques, lo que los hace fascinantes no solo por su inteligencia, sino también por su capacidad física. Los tiburones pueden oler sangre a kilómetros de distancia. Los tiburones tienen un sentido del olfato extremadamente agudo, capaz de detectar una pequeña cantidad de sangre diluida en millones de litros de agua. Su capacidad para oler sangre desde distancias tan grandes es lo que los convierte en depredadores tan eficientes en el océano. Los tiburones utilizan este sentido para detectar presas heridas o débiles, y una vez que captan el olor de sangre, pueden nadar largas distancias para rastrear a su presa. El chocolate alguna vez fue dinero. En las antiguas civilizaciones mesoamericanas, como los mayas y los aztecas, los granos de cacao no solo eran apreciados como un manjar, sino que también se utilizaban como moneda. Los mayas los consideraban tan valiosos que los usaban para pagar impuestos y realizar trueques. Por ejemplo, un conejo podía costar alrededor de 10 granos de cacao. El chocolate también se consumía en forma de bebida, pero era muy diferente al chocolate moderno, ya que se mezclaba con especias y no contenía azúcar, un ingrediente que los europeos introdujeron más tarde. Los árboles también hablan entre sí. Los árboles, aunque parecen seres solitarios e inmóviles, en realidad se comunican entre sí a través de un sistema subterráneo de raíces y hongos llamado la red de micorrizas. Este sistema permite que los árboles compartan nutrientes y envíen señales químicas de advertencia si hay plagas u otros peligros. Algunos científicos se refieren a esta red como el Internet de los árboles, ya que es una forma de comunicación en la que los árboles pueden ayudar a sus vecinos a sobrevivir e incluso apoyar a los ejemplares más débiles compartiendo recursos. El pez arquero dispara a sus presas. El pez arquero es un maestro de la precisión. Tiene la habilidad única de disparar chorros de agua desde su boca para derribar insectos que se encuentran posados sobre plantas cercanas al agua. Puede disparar con precisión desde distancias de hasta 2 metros, ajustando la fuerza del chorro según la distancia de su objetivo. Los científicos han estudiado esta capacidad y han descubierto que el pez arquero utiliza cálculos muy complejos para acertar, tomando en cuenta la refracción del agua y la velocidad de su presa. Los elefantes son capaces de escuchar con sus pies. Los elefantes no solo tienen un oído excelente, sino que también pueden escuchar vibraciones a través de sus pies. Utilizan esta habilidad para detectar señales de baja frecuencia, como los sonidos generados por otros elefantes que se encuentran a largas distancias.
Al sentir las vibraciones del suelo, los elefantes pueden comunicarse entre sí a kilómetros de distancia, lo que les permite coordinar sus movimientos y advertir sobre posibles amenazas. Esta habilidad es esencial para su supervivencia en la naturaleza. Los dragones de Komodo tienen veneno. Durante mucho tiempo se pensó que los dragones de Komodo mataban a sus presas debido a las bacterias en sus bocas que causaban infecciones mortales. Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado que los dragones de Komodo en realidad tienen glándulas venenosas que liberan toxinas. Estas toxinas no solo debilitan a sus presas, sino que también causan una disminución de la presión arterial, lo que lleva a un shock y a la pérdida de conciencia. Este descubrimiento ha cambiado la percepción que teníamos sobre estos gigantescos reptiles. Y con ese último dato curioso, cerramos la entrega de hoy. Gracias por haber llegado hasta aquí. Cultiva tu mente acompañándome. Hasta la próxima.